El hombre que fue poseído por aproximadamente 6,000 demonios. Después vamos nosotros a analizar un poquito, nada más un poquito, acerca del término bélico y militar que usa Marcos, la expresión legión. Vamos a ver un poquito sobre lo que es una legión. Pero bueno, el título es ese, el hombre que fue poseído por unos 6,000 demonios. Imagínense nada más. Este hombre que vieron en el Evangelio según Marcos, fue un hombre completamente poseído por los demonios. Los demonios se le habían metido por todos lados de su cuerpo, habían poseído por completo su voluntad, su propia persona, habían tomado el control total de este hombre. Tomaron el control de sus neuronas, de sus cuerdas vocales, de sus pulmones, porque los demonios se meten entre el tejido sanguíneo, en la molécula del ADN. Los demonios son capaces de meterse en los nervios, en el sistema nervioso, en la masa ósea, pueden meterse en toda la estructura física y aparte tener una lucha, una batalla tremenda, fuerte con el espíritu humano. Y por esa razón vemos la condición de este hombre completamente caótica, completamente destrozada. Pero bendita sea la gloria de Dios, porque Cristo llega siempre a tiempo, hermanos. Amén. El poder de Cristo está por sobre todas las cosas. Él dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Así es que Él tiene todo el poder. Y bendita la gloria de Dios, que la misericordia del Señor llega en rescate de este hombre. Hicieron esta pregunta: pastor, ¿un cristiano, un hijo y una hija de Dios puede ser poseído por un demonio? Entonces esta es una pregunta muy interesante y tenemos que responder categóricamente a este tipo de preguntas. Según la Biblia, antes de responderla, según la Biblia, los hijos y las hijas de Dios fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿correcto? Tenemos el Espíritu Santo y dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. La Biblia también dice que la sangre de Cristo nos ha por completo purificado. Nos purificó por completo. También la Escritura dice que hemos sido santificados y justificados en la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia también nos dice que hemos sido salvos por el único sacrificio otorgado en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio, ni por medio de oraciones, ni de ayunos, ni de ninguna otra cosa podemos alcanzar la salvación. Solamente por el único y absoluto y soberano sacrificio que se dio en la cruz del Calvario del Cordero de Dios, quien es Cristo Jesús. Entonces, entendiendo esto, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice que o habita el Espíritu Santo en nosotros o habita los demonios. Entonces, partiendo desde esta premisa, no hay ningún texto bíblico, no encontramos Biblia para decir que los cristianos, lavados con la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, que han sido salvados, que han sido justificados, que han sido santificados, no hay ningún texto bíblico que nos diga que los hijos y las hijas de Dios pueden ser poseídos por demonios. O sea, los cristianos no pueden ser poseídos por demonios, porque si eres poseído por demonios, entonces tú no eres templo de Dios, entonces la sangre de Cristo no te limpió, entonces todavía no eres salvo, entonces todavía no eres regenerado, tú no eres santificado. Ahora, esto no significa que no seamos atacados. Es muy distinto el hecho, ¿verdad? Cuando vemos a Pedro que es atacado. No es que se le metió Satanás al apóstol Pedro. Se dice que Cristo volteó a ver a Pedro y reprendió a Satanás porque estaba influyendo de una manera impresionante al lado de Pedro y dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero no quiere decir que se le metió a Pedro. Bendita sea la gloria de Dios. Encontramos muchos pasajes, pero no vemos en la iglesia a ningún cristiano salvo, a ningún cristiano santificado, ahora lavado con la sangre de Cristo, protegido por la presencia de Dios. No lo vemos poseído por demonios, pero sí los vemos atacados de una manera tremenda por las obras y por las huestes de maldad. El Señor reprenda toda obra del enemigo. Entonces no podemos sostener una doctrina como esas, pero tampoco podemos ignorar las maquinaciones y los ataques de Satanás, porque hay dos extremos en el cristianismo ortodoxo. Los dos extremos
que hablan sobre la guerra espiritual son estos. Por un lado, en un extremo, niegan que exista una guerra espiritual. Y en el otro extremo tenemos al otro bando de cristianos que no niegan que existe una guerra espiritual, sino que la exageran. Hacen una exageración de la guerra espiritual, porque todo lo que ven, todo lo que tocan, todo lo que palpan, todo hacia donde se dirigen, todo es demonios, y así no es el asunto, ¿verdad? No ves una papa que se está pudriendo y no puedes decir, tiene un demonio. Ves un pobre gatito ahí y dice, trae un demonio, tampoco. Pero ya hablamos la vez pasada que los animales también pueden ser poseídos, ¿verdad? Aquí hay un claro ejemplo que los demonios se metieron en los cerdos. Entonces, hay ejemplos bíblicos donde vemos que los espíritus malignos pueden poseer, si no encuentran un cuerpo de sangre caliente humano, de algún pagano, de alguna persona no conversa, o de alguno, ¿verdad?, que piensa que es salvo, pero nunca ha sido salvo y está entre los salvos y canta como salvo y dice gloria a Dios como los salvos y dice aleluya como los salvos y está entre el pueblo de Dios. Y piensa que ha sido salvado y todo, y lo ves de repente poseído, pues en realidad no ha sido regenerado. Esa persona necesita la liberación urgente del poder del Espíritu Santo. Aleluya, porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el mismo Satanás dice, capítulo 1 de Job, que él mismo dice, aconteció que llegó Satanás entre los hijos de Dios, los Beneja Elohim, que eran los ángeles. Ese término hebreo utilizado tanto en Génesis como en Job, aplicado a los ángeles. Y dice que llegó Satanás entre los ángeles y ningún ángel se dio cuenta que era Satanás. Pero desde el trono se oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Satanás? Y todos los ángeles voltearon, pues aquí le está diciendo el creador Satanás. No se dieron cuenta que Satanás mismo estaba entre medio de ellos. O sea, no todo lo que brilla es ángel. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, los cristianos no podemos ser poseídos por los demonios, pero sí podemos ser atacados y de manera feroz y de manera cruel. El apóstol Pablo constantemente pedía a la iglesia que oraran por él, porque él se daba cuenta que estaba en medio de una guerra y él dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, Pablo estaba consciente de una guerra, por eso dice, pongámonos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, estar firmes en la fe para cuando seamos atacados. Bendita la gloria del Señor. Y alguien puede, ¿verdad?, argumentar y decir, es que yo he visto en otras iglesias que de repente alguien se endemonia. Bueno, eso es verdad. Usted puede ver en varias iglesias eso, pero no ve en ningún texto de un creyente, un cristiano regenerado que fue endemoniado. Ahora, ¿sucede eso en iglesias? Bueno, también sucedía en las sinagogas cuando Jesús estaba en la tierra. Jesús llegaba a las sinagogas y se endemoniaba de repente la gente, y eran hijos de Abraham y eran judíos, pero no habían sido regenerados ni salvos todavía por la sangre de Cristo. Bendita la gloria del Señor. ¿Me explico, hermanos? Bueno, miren, voy a darles aquí a continuación algunos datos impresionantes. O sea, de verdad, datos de encuestados, personas encuestadas en una investigación a nivel mundial. Pero chequen esto, chequen nada más esto. Entre la mayoría de los adultos de entre 60, más o menos 60 años de edad aquí en Estados Unidos, afirmó el 80%, vean nada más, el 80% de los ancianos afirmó escuchar voces en su mente. Fíjense bien nada más, intervinieron otras voces que no eran obviamente ni de su pensamiento, ¿verdad?, ni de su propio espíritu, sino que provenían voces ajenas a su persona, las oyeron en su mente. El 81% de los ancianos dijo haber escuchado este tipo de voces y no lograba explicar el cómo. Ok. El 15%, alrededor del mundo, el 15% de la población mundial ha dicho en las encuestas
ante psicólogos y especialistas, expertos, investigadores, curas, sacerdotes, teólogos, pastores. En encuestas a nivel mundial ha dicho el 15% haber escuchado voces que provienen de otras criaturas, o en otras palabras, de los demonios. Así de infestado está el mundo. Los efectos corporales son estos, miren. Cuando escucharon las voces mentales, primero dicen que tuvieron una sensación de calor muy fuerte, un hormigueo en las manos y en los pies. Oyeron que las voces eran violentas, agresivas, voces negativas, como por ejemplo, quítate la vida, o mata a o dispárale a aquel otro, o aquella persona te odia, etcétera, etcétera. O sea, las voces les traían también, dicen, pensamientos del pasado, o sea, traumatismos, culpas, voces de terror, voces de enfado. Y una persona dijo esto, atentos: a veces oigo a una niña que está muy asustada. Cuando habla, a veces puedo sentir dolores en mi cuerpo, pero si le ayudo, de repente la voz se calma y dejo de sentir mis dolores corporales. Imagínense nada más, lo grave que está el mundo. Y bueno, otro dato es que existen aproximadamente 970 millones de personas que padecen una enfermedad mental y que están registradas a nivel mundial. 970 millones de personas que padecen enfermedades mentales, en otras palabras, que están oyendo voces demoníacas en la mente. Esto es impresionante. 1 de cada 8 personas padece de esto. Y bueno, hay 24 millones de seres humanos con esquizofrenia. Y luego también la bipolaridad. Hay 60 millones de humanos que padecen de bipolaridad, como eran llamados antes maníacos depresivos. Así, de este tamaño está el mundo. Ahora, aquí no se está contando, en estas encuestas, no se está contando a los que padecen de depresión severa. La pandemia del COVID, por ejemplo, se dice que trajo un aumento del 28%, atentos, el 28% de depresión, de ansiedad, de trastorno posesivo o compulsivo, obsesiones, trajo estrés, trajo anorexia, trastorno del sueño, o sea, hasta pesadillas. La gente empezó a sentir mucho terror y mucho descontrol. Esto habla de la agresividad de las personas, más adicciones en el mundo, un trastorno de la personalidad, entre otras psicosis de demencia. Y hablando de la demencia, dicen que hay 48 millones de personas con demencia en el mundo. Así, de este tamaño y de este nivel están las enfermedades mentales alrededor del mundo. No hay manicomios, no hay hospitales. O sea, ¿dónde meter a la gente? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues les recetan sus vacunitas en ciertos países, sus medicamentos, pero son locos o son dementes o están padeciendo de este tipo de ataques espirituales y los tienen de alguna manera ahí en sus casas con tratamiento médico, pero son estas personas las que salen y de repente provocan una balacera en las escuelas. Y de repente provocan una balacera en el mall. Y de repente, ¿verdad?, salen con ira, coraje, van a una escuela y aniquilan a diestra y a siniestra todo tipo de niños, de pequeñitos. Bendita la gloria del Señor. O sea, andan sueltos, en otras palabras. De entre toda esta multitud, por supuesto que tiene que haber posesos. Tiene que haber gente de entre todos ellos. No digo que todos, pero tiene que haber gente con una influencia casi al estilo gadareno. O sea, esto es lo que estamos viviendo. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, a los hermanos, oremos por nuestros hijos. Tenemos que interceder por nuestras familias, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros niños. Pedir a Dios, antes de que usted duerma, ponga sus manos sobre sus niños, bendígalos, dígale al Señor, protege a mi hijo, guárdalo en tu presencia, lo pongo delante de ti, Señor. O sea, tenemos que pedir a Dios por ellos, porque el enemigo está atacando de una manera tremenda a la iglesia de Cristo y tenemos que estar alerta.
Vean la locura que está pasando hoy en día en el mundo. Los presidentes están vueltos locos, los gobiernos del mundo están volteados al revés hoy en día. Hay guerras por donde quiera, porque los políticos que gobiernan el mundo y a las masas no están bien de su mente, padecen ya ataques espirituales muy fuertes. Y todo lo que estamos viendo en el planeta, todo este caos, proviene del mundo de la oscuridad. O sea, estamos en una guerra muy fuerte y como iglesia de Cristo tenemos como fin y como plan estar orando por nuestras familias y por el mundo entero y por todas las personas para que vengan al conocimiento del bendito Cristo de la gloria. Bueno, el caso del Gadareno es tremendo, es una historia impresionante. Aquí Marcos, porque el Evangelio de Marcos fue escrito a los romanos, o sea, a los que hablaban latín, a los latinos, a los latinianos. Este evangelio dirigido a ellos hace uso de un término latino, de un término romano, de un término militarmente romano, y usa la expresión legión. Hay varios historiadores que dicen que una legión era una unidad de militares o de soldados romanos que estaba compuesta de 6,100 soldados. Vean ustedes, en los tiempos de Cristo, la palabra, el término legión, estaba señalando a una unidad de soldados compuesta de 6,100 soldados, de militares. Más de 700 de ellos eran expertos en la caballería, o la mayoría en la infantería, pero era un término utilizado para las huestes romanas. Cuando la Biblia dice que este endemoniado o este espíritu, este demonio, se enfrenta con Cristo y le dice así, cuando Cristo le dice, ¿cómo te llamas? Él responde y le dice, me llamo Legión. Los que vivían en el tiempo de Cristo sabían lo que componía una legión romana, que tenía un compuesto de 6,100 soldados. Por eso se interpreta, se intuye, se entiende que cuando dice el demonio, porque ni muchos hay, está haciendo referencia a que había más de 6,000 demonios que habían poseído a este hombre. Y los demonios habían tomado el control total de su sistema nervioso. Porque escuchen lo que les voy a decir, los demonios atacan con el estrés, con la ansiedad. Es increíble, pero ahorita les voy a dar otros datos sobre el suicidio. La ansiedad, el estrés, todo esto lleva a las personas muchas veces a quitarse la vida. ¿Por qué razón? Hay una fuerza espiritual demoníaca que los ataca y los lleva hacia el suicidio. El Señor reprenda toda obra del enemigo. Esta situación de este hombre es lamentable. ¿Por qué razón? Miren, debemos de hacernos una pregunta fundamental, esencial en este capítulo. Podría ser la siguiente: ¿qué llevó a este hombre a ser poseído por más de 6,000 demonios? ¿Qué lo arrastró? ¿Qué lo llevó para estar en esa situación? Tenemos que, de alguna manera, ¿verdad?, bajo la línea bíblica, tenemos que mirar estos detalles que menciona Marcos. Porque primero dice que el endemoniado, vino a su encuentro de los sepulcros. Note esto, ponga atención a estos detalles. El endemoniado moraba y vivía en los sepulcros. Este hombre de alguna manera tuvo que haber perdido, escuchen esto, a un ser querido. Ya sea que se le haya muerto su hijo, ya sea que se le haya muerto su hija, o papá, o mamá, o alguien a quien él amaba muchísimo a tal grado que cayó en un tremendo estado de depresión y de ansiedad y no podía salir él de los sepulcros. Necesitaba ir a las cuevas. Los sepulcros antiguos en tiempos de Israel eran cuevas. Necesitaba ir a las cuevas sepulcrales y estar ahí, quizá, probablemente, al lado del ser querido a quien tanto amaba. Esto hasta lo podemos ver, ¿verdad? Actualmente hay gente que se le muere a alguien
y tú los ves y no se despegan de la tumba de esa persona porque quedan en un estado de shock, quedan muy heridos, muy sometidos a una depresión y no pueden abandonar ese estado de muerte. Entonces, se puede, ¿verdad?, entender que este hombre es posible que haya perdido a alguien. Y los demonios, al verlo entre los sepulcros, aprovecharon su estado de dolor, su estado emocional, y tomaron poco a poco control de la persona de este hombre. Bendita la gloria de Dios. Entonces, este hombre fue atacado mental, emocionalmente, y lo llevaron a morar entre los sepulcros. O sea que estaba completamente destrozado. Su mente había sido influenciada por las obras satánicas y demoníacas, y tuvo que hacer su morada entre los sepulcros. Ahí lo atormentaban, lo endemoniaron, ahí lo aprovecharon el tiempo de su angustia, de su dolor, de su depresión. Así es el enemigo en nuestras vidas. Él busca siempre ese estado emocional, ese momento depresivo, ese estado de ánimo bajísimo para atacarte. Ahí aprovecha, y si tú le das lugar, poco a poco le vas a alimentar a los demonios y te van a ir tomando, te van a ir atando. Los demonios tienen un proceso para atacar. Ellos primero comienzan a atar a la persona. Atar no quiere decir que ya está dentro de la persona el demonio. Lo que hacen es que te atan, por ejemplo, a un vicio. Ellos saben de qué lado cojeas. Ellos saben cuál es tu punto débil. Si a ti te gustaba, ¿verdad?, entrarle a las sustancias alucinógenas, y ellos saben por dónde te van a llegar. Si a ti te gustaba andar de mujeriego, ¿verdad?, ellos saben, o detrás de los hombres, ellos saben por qué lado te van a llegar, de qué lado te van a atrapar. Y poco a poco te van a atar a ese vicio, poco a poco te van a ir atando, hasta que abran por completo las puertas y entren y te posean por completo. Cuando una persona está poseída, tiene un comportamiento de dos personalidades. O sea, ya hay dos personalidades en esa persona. ¿Cómo? Porque otro ente, otra entidad demoníaca, que es un ser personal también, cuando entra, se mete, entonces es este demonio siendo una persona, más la persona que está siendo poseída, pues presenta dos personalidades. Por eso, si a algo le vamos a dar entrada, sea a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que en tu casa se respiren cantos, que en tu casa se respire la palabra de Dios, que en tu casa se escuchen alabanzas, júbilo, que se escuche el gozo, y cuando pases por la prueba, el dolor, la angustia y todo, date cuenta que el Señor está contigo y que tiene un plan para ti y para tu casa. En el cerebro humano hay aproximadamente unas 100,000 millones de neuronas. Este hombre no podía razonar porque el verso 15 dice, aunque cuando lo encontraron ya estaba en su juicio cabal, y eso quiere decir que antes de ser liberado, él no estaba en su juicio cabal. Eso quiere decir que los demonios habían invadido más de 100,000 millones de neuronas, porque las neuronas es ese proceso físicamente, neurológicamente, es lo que nos ayuda a emitir los pensamientos que provienen de las profundidades del espíritu humano. O sea, en otras palabras, los demonios habían bloqueado y distorsionado toda idea, todo pensamiento que este hombre tenía, y le habían afectado gravemente el sistema neurológico. Estaban entremetidos ahí los demonios. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Pablo dice, no te estanques, no te conformes, no te hagas al molde de este mundo, de este sistema, sino que a través de la palabra de Dios renueva tu mente constantemente. Porque como dije la otra vez, una mente desocupada es un taller de Satanás. Y este hombre no podía procesar ya sus pensamientos. Está completamente controlado por más de 6,000 personalidades distintas. ¿Escucharon eso? 6,000 personalidades demoníacas distintas.
Eso quiere decir que por un lado él quería hablar tranquilo, pero de repente pegaba unos aullidos como de animal entre los montes, entre los sepulcros, en la oscuridad, de día, de noche, etcétera. Estaba completamente poseído. Hay poseídos que se han comido su propio excremento, que se comen animales. O sea, vimos poseídos hasta que agarran a mordidas una rana. Imagínense ustedes eso, a una rata. Entonces podemos ver que más de 6,000 demonios inmundos, porque la palabra griega que habla de inmundicia, habla de espíritu inmundo, neuma catartos, que quiere decir espíritu sucio, inmundo, lujurioso, espíritu del mal o maligno, pero de suciedad. Pues indica, ¿verdad? Señala que lo traían arrastrando, y es posible que este hombre llegó a comer o alimentarse de ratas, de cucarachas y todo lo que habría en los cementerios, entre esos sepulcros. Y es posible que hasta huesos, carne humana, llegó a comer. O sea, esto es grave, esto es de verdad, fue un caso tremendo. El caso del Gadareno no es cualquier caso, por eso la Biblia lo hace resaltar, para que veamos el poder de Cristo manifestado. Bendita la gloria del Señor. Imagínense, ¿no se acuerdan de los Andes? Los uruguayos se comieron unos a los otros y hasta se decían: mira, si muero me comes, aquí está mi cuerpo. Así se decían, se donaron sus cuerpos los unos a los otros para poder sobrevivir. Entonces, y estaban en su juicio cabal, entre comillas, en ese momento. Ahora imagínense a este hombre poseído por más de 6,000 demonios. ¿Ustedes creen que no era capaz de agarrar un trozo de carne, una mano humana, un fémur de alguna persona y comenzar a morderlo? Pero no por voluntad de este hombre, sino por los 6,000 demonios, de los cuales ya no soportaba y no aguantaba. Estaba completamente destrozado. Bendita la gloria del Señor. Y número 2, miren, estaba infestado. Vean, los demonios habían poseído sus cuerdas vocales, porque cuando dice la Biblia, y gritaba, daba voces gritando, para gritar, tú necesitas no solamente las cuerdas vocales, necesitas tus fosas nasales, el paladar, la lengua, necesitas toda esta masa carnosa que tenemos aquí, para tus pulmones, para poderte expresar. O sea, el hombre estaba poseído por los demonios en todas sus cuerdas vocales. Por eso lo hacían gritar, clamaba, gritaba. Eso nos está indicando que los demonios se le han metido en esta parte de aquí. O sea, él está poseído no solamente el sistema nervioso que en gran parte del cuerpo. No solamente tenía posesión ahí, sino que lo habían por completo los demonios tomado de sus cuerdas vocales. Imagínense. Era terrible, por eso dice, y daba voces y gritaba, clamaba, aullaba de una manera terrible de día y de noche. Era un caso impresionante. Ok, los pulmones infestados también, porque para hablar tú necesitas, obviamente, inhalar aire, inflar pulmones. ¿Y qué quiere decir todo eso, pastor? Que los demonios estaban también dentro de sus pulmones, para que lo hicieran clamar de esa manera. Ahora, los demonios le provocaron demencia y locura, porque si no estaba en su juicio cabal, eso quiere decir que estaba en un estado de demencia total. Habían detenido. ¿Ustedes saben qué es la neurogénesis? Es el proceso del nacimiento de nuevas neuronas. O sea, la neurogénesis, los especialistas dicen, los neurólogos dicen que es el proceso en nuestro sistema neurológico que está constantemente, o que está formando o haciendo nacer, dándole principio y origen a todas las neuronas nuevas. ¿Para qué? Para que el ser humano se mantenga en cierto sentido en su juventud. Y los demonios, al tomar control de este estado neurológico, ¿saben qué le estaban provocando? Que él, siendo jovencito, estuviera envejeciendo más rápidamente. Número 4, los demonios lo traían desnudo, porque cuando lo encuentran, en el verso 15 tú lees que cuando lo vieron completamente liberado, dice que ya lo vieron sentado y vestido. O sea, ya no estaba desnudo, sino vestido. Eso quiere decir
que antes de que Jesús lo liberara, él pues estaba completamente desnudo. La pregunta es, ¿por qué los demonios lo desnudaron? Porque fueron los demonios los que le empezaron a hablar en su mente y le dijeron, arráncate la vestidura, quítatela. Y se la destrozó su vestimenta. ¿Por qué lo desnudaron? Esa es la pregunta. ¿Cuál era la intención de los demonios? ¿Saben cuál era la intención de los demonios? Recordarle a él y al entorno de Gadara, recordarles que ellos vencieron a Adán y a Eva en el jardín del Edén y los desnudaron. O sea, era un recuerdo permanente de la victoria de los demonios sobre el hombre. Pero también era una forma de demostrar la inmoralidad sexual y la lujuria. Y número 5, los demonios le atormentaban, dice, de día y de noche. De noche, o sea, no lo dejaban dormir. No lo dejaban dormir. Le producían insomnio. O sea, él intentaba un momento de paz, de tranquilidad, y de repente lo alborotaban y comenzaba a estremecerse y a gritar y a gruñir como un animal, y tenía que levantarse y andar de un lado para otro. Y imagínense ustedes, nada más no le daban paz, no tenía tranquilidad. Era una posesión muy fuerte. Los demonios también le incitaron al suicidio. Nada más que los demonios lo estaban matando, estos 6,000 demonios lo están matando lentamente. No querían matarlo de golpe, sino lentamente, porque los demonios les gusta, a ellos les agrada, ellos anhelan, ellos gozan, ellos tienen placer cuando te ven sufrir. Por eso dice, e hiriéndose con piedras, o sea, se hería, se cortaba con piedras. Poco a poco lo estaban matando físicamente a este hombre. Y escuchen estos datos que tengo aquí. En el mundo ocurren casi 1 millón de suicidios por año. 1 millón de personas se suicidan al año. ¿Saben cuáles son las edades? De entre 15 a 29 años. Yo no sé a cuántos por un momento les pasó en la vida, o sea, decir, me quiero quitar la vida. Los demonios están al tanto, están ahí, y poco a poco te van orillando allá. Y poco a poco van aumentando el dolor, la estrés, la ansiedad, la depresión, hasta llevarte allá. Por eso, líbrate de esos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Ten una mente renovada, completa, nueva en Cristo Jesús. Bendita sea la gloria de Dios. Bueno, en Estados Unidos, aquí, aumentó el suicidio. En España también, 4,000 personas se suicidan al año en España. Esto nos habla de 11 personas al día. En el continente americano, en nuestro América, en este continente, ¿saben cuántas personas se suicidan? 100,000 personas se quitan la vida por año. 100,000. En el mundo, 3,000 personas se suicidan al día. Alrededor del mundo se quitan la vida diariamente 3,000. Por los ataques y la influencia demoníaca, por las voces en la mente. Hay gente que oye voces en la mente que dice, quítate la vida, no vales nada, no sirves para nada, pero te tengo una noticia, tú eres mi especial tesoro. Cristo ha dicho que tiene planes y cosas grandes para tu vida. En el verso 3 y el verso 4, ahí donde dice, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Los demonios provocan en un poseso una fuerza sobrehumana, pero Cristo llega y libera a este hombre. ¿Saben por qué? Porque los demonios le tienen miedo y pavor a la presencia de Cristo. Dice que cuando Jesús llegó a la orilla, chequen esto, y dice, puso su pie, atentos al detalle bíblico que usa Marcos, dice, puso su pie en la playita, en la costa,
En ese momento que pisa tierra, porque la barca todavía estaba sobre la masa de agua, y ahí estaban los discípulos, pero en cuanto Cristo pone el pie, en cuanto lo pone, el endemoniado, desde las profundidades de los sepulcros, de las cuevas, siente un radio de gloria espiritualmente y siente algo diferente a cualquier otro ser humano que haya pisado esa zona, y va corriendo desnudo, va corriendo gritando y gimiendo hasta que llega a la orilla y ve al Hijo de Dios ahí de pie. Y dice la Biblia, y se postró delante de él. El griego bíblico dice, e hizo reverencia, se postró. Y entonces aquí los demonios dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo. Jesús, Hijo del Altísimo. No, miren, los que daban tormento ahora están pidiendo no ser atormentados. Dicen, no nos atormentes. No me atormentes, por favor, casi le dicen. O sea, le tienen temor a la presencia de Cristo, porque en cuanto Él pisó en el mundo espiritual, cuando Él pisó, un radio de gloria, un radio de luz rodeó toda la zona, porque donde llega Cristo así sucede. La presencia de Él está ahí para obrar, restaurar, santificar, levantar, salvar, justificar, etcétera, etcétera. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. A uno le cuestan 4, 5, 6, 7 horas para hacer una liberación de una persona. Y ahí está alrededor toda la gente orando y pidiendo. Y les digo desde ahorita, Jesús de Nazaret nunca oró para echar fuera un demonio. Ni siquiera los apóstoles. Pero hoy en día los pastores, ¿verdad? Hasta nos agarramos de las manos, vamos a orar, y todos estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, y estamos orando con mucha fuerza, todos unidos, toda la iglesia, y muy apenas ahí da el endemoniado una que otra reacción. Pero Cristo no oraba para echar fuera a los demonios, solamente les decía, sal. Porque la oración no se tiene que demostrar en frente del demonio, la oración se tiene en casa, todos los días, cada hora, cada minuto, como el Hijo de Dios lo hacía, el Cristo. Porque Él ya tenía un respaldo de oración, por eso llegaba y sal. El apóstol Pablo también volteó a ver en una ocasión a una endemoniada y dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que la dejes. Y el espíritu salió de una divina, pero era la orden nada más. Pero Jesús, tú lee la Biblia y no lo ves orando para que salga fuera un demonio. Simplemente ordena y el demonio sale.